Crouch, Bye. Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila y hoy me encuentro con Gonchi García. Gonchi, bienvenido. ¿Cómo estás, Bruno? Muchas gracias, bueno, por querer hacerme este podcast. Nada, por darme este tiempo también y por ahí por dejarme la libertad de expresarme, ya que no es una entrevista, sino una charla entre medio de unos mates. Como le decía, estamos con Gonchi los dos con los mates. Entonces, bueno, Gonchi, a mí para empezar no me gusta poner palabras en la boca de nadie. Yo te podría presentar diciendo mil cosas, pero creo que no hay mejor presentación que la que te podés hacer vos mismo. Entonces, para el que no te conozca, que tiene que vivir un poco en una burbuja, contales vos quién sos y cómo te describirías. Nada, Gonzalo, bueno, Gonzalo García, como dije, soy de Tucumán, nacido en Tucumán. Juego el rugby de los 4 años en el club Natación y Gimnasia, un club al que me ha dado todo, que está envuelto toda mi familia, de mis tíos, abuelos, bueno, mis viejos, mis hermanos, toda mi familia está allá en Tucumán. Eh, Debuté en primera a los 18 años, salí campeón con el club el año que debuté. Después tuve la oportunidad de representar el país en 3 mundiales juveniles, de los cuales fue 2017, 18 y 19. Y en el 2010, el 2020 que arranca la Superliga América, como se llama ahora, fue el primer equipo argentino fue llamado Seibos, a lo cual me llamaron. Así que jugué en Seibos hasta que nos agarró la pandemia en 2020, en marzo. Al próximo año seguí en la Superliga, pero en el equipo de Colombia, Cafeteros, y de ahí di mi salto a Europa, a Italia por primera vez, y es donde me encuentro ahora. Bien, bueno, completísimo Nico, perdón, Gonchi. Em, Me gustaría para empezar arrancar por lo inicio. Se sabe bueno, que toda tu familia está ligada al rugby, como estaba diciendo anteriormente. Em, Contanos, ¿cómo fue que empezaste a jugar? ¿Cómo fueron tus primeros años, tu inicio en juveniles, en infantiles? Nos contaste que jugaste en primera y ese año salieron campeones. Así que preguntarte cómo fueron esos inicios en tu club y, y cómo fueron las sensaciones de haber campeonado con 18 años en tu primer año primera. Mi papá jugó en el club de los 16 años, eh, es donde tiene todos sus amigos. Creo que una vez que llegó al club de 16 años, no, no se fue nunca más, siempre acompañó como entrenador. eh, a- Incluso en este último año fue entrenador de menores de 17. eh, Jugó muchos años en primera, jugó hasta los 40 años, primera línea, vieja escuela. Y creo que nada, nosotros creo que no tuvimos la elección de, de probar otro deporte. Nacimos con la pelota de rugby bajo el brazo, muy rugbyista lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Nosotros hay fotos pero de bebé, de que tengo meses o un año, ya en el club. Mi hermana arrancó a jugar al hockey a sus 4 años, mi hermano también, ellos me llevan, mi hermano 4 años, mi hermano dos. Entonces yo con 2 años ya lo veía a mi hermano jugar, y me cuenta mi mamá de que arranqué a jugar porque lo estaba viendo a mi hermano desde afuera y quería jugar con él. Y me prestaron una camiseta, entré a los 3 años tenía, ese justo un solo partido, y después tuvieron que esperar un año más que tenga 4 para arrancar. Entonces somos una familia muy de club, eh, que no, te vuelvo a repetir, hicimos otro deporte, pero la pelota estaba bajo el brazo. Bien, bueno, Gonchi, nos decís vos, hasta el día de hoy viviste siempre con una pelota bajo el brazo.
Em, para seguir de tu etapa en Argentina, me gustaría eso, ir hablando de cómo fueron tus juveniles. Bueno, nombraste que jugaste los campeonatos con los Pumita. ¿Cómo fue tu etapa de juveniles? Y cómo llegaste a primera con el club. Pero quiero hablar de nada sobre esa parte en la que te tomaste en serio el rugby, donde estaba en juveniles y bueno, veías, era un chico que jugaba bien a la pelota. em, ¿Qué se te iba cruzando por la cabeza, por el cuerpo y para el futuro, ¿no? Sí, yo soy camada 99, jugué mucho, jugué toda mi vida con la 98 de mi club. eh, entonces era un año más chico, tenía muchos amigos ahí en esa camada, entonces los quería seguir a ellos. Y en juveniles nada, me enfocaba realmente en divertirme, en que llegue el fin de semana, en poder jugar al rugby, me desesperaba por jugarlo los fines de semana. Eh, Iba disfrutando, la verdad que no tenía en mente todavía de ser profesional, de llegar a Pumita o a Pumas. Eh, para mí era día a día y tratar de disfrutar ese fin de semana, de los cuales se me hacía duro. No éramos una división que ganaba seguido. Creo que en el 2015 jugamos la final, la perdimos y después todos los otros años, nada, era complicado y entonces a mí me motivaba eso, que llegue el fin de semana para, para ir y ganar o disfrutar o divertirme con mis amigos. Y después mi sueño, sin duda alguna, era jugar en primera. Yo me acuerdo, yo viajaba a todos lados, mi papá jugaba en primera y viajaba a todos lados. Mendoza, Córdoba, Salta, los lunes faltaba el colegio, los viernes faltaba el colegio. eh, no, con eso no había un problema en mi familia, en mi casa. El- Entonces mi sueño era jugar como los jugadores de primera. Me acuerdo de ver de chico, no sé, un win histórico de nuestro club, el Lucas Escobedo, que ahora está en España. El, y verlo a él cómo jugaba, cómo se movía, o algunos centros, a Gabriel Azcárate, que jugó en los Pumas, verlo jugar en primera. Y mi sueño era jugar en primera. Era lo que yo no estaba desesperado por tener 17 18 años para jugar en primera. No tenía otro sueño a esa edad, a los 15 a los 16 años. Bien. Y sabes que eso, que jugaste los tres y integraste la primera franquicia argentina, Eibos, el ADN, jugaron un par de cosas. ¿Cómo fue el cambio? Debutaste en primera, viste que la cosa iba para adelante realmente, después te llaman desde cafetero. ¿Cómo fue ese momento en el que me imagino que tu familia se tiene súper feliz y que te llaman a ser equipo profesional de la Argentina? Todo arranca en el 2016, a ver, 2015 creo, por ahí, que nada, yo seguí en juveniles, jugando los fines de semana, con amigos, y lo convocan a mi hermano para el seleccionado. Y ahí yo comienzo a preguntar, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el seleccionado de la academia? Lo que se llama academia hoy, que era el Pladar en esa época. Y mi hermano juega bien al rugby, y a mí me gustaba verlo jugar a él, ¿me entendés? Eh, y lo llaman al seleccionado, el entrenador del seleccionado le dice a mis viejos, obviamente todos conocidos de su edad, le dice de que iba a ser el capitán del seleccionado y nada, y me comenzó a gustar ir a verlo, quería saber, entrenar en la academia, como te decía, a la mañana, en esa le daban proteína, en esa época vos chicos que quería un poco eso. Y, y nada, a los 17 años me llaman por primera vez al seleccionado juvenil, que representaría la camada 98. Sí, Y yo todas juveniles y toda mi vida jugué de win y de fullback. Me encantaba jugar de fullback y de win. Y me llamaron de win, obviamente.
Sí. Me llamaron de WIM y jugué todo el torneo juvenil que se hizo en Tucumán y fui a verlo creo como siempre sucede, el entrenador de Pumitas de esa época era Gastón Conde. Y después de ser seleccionado me convocan al Pladar y el manager del Pladar, que era Ricardo Lefort, me dice, che, mirá, están interesados a nivel nacional, pero si te tenés que cambiar de puesto a medios grado por la altura. Eh, y yo ahí se me han iluminado los ojos y obvio, ¿me entendés? O sea, Ni duda. no pensemos en más nada. Mirá, trabaja, entrena mucho la destreza, que cambia bastante. Un proceso lo cual lo he sufrido mucho, he renegado mucho con eso. El, y me dice cambia de puesto, entrena todo. Y que más adelante, si se da para una convocatoria a, a una concentración, le damos para adelante. Dale, perfecto. Y todo un año en el Pladar. Y bueno, comenzaron a llegar las concentraciones y me iba bastante bien. La destreza muy flojo. La verdad que es algo que hasta el día de hoy lo estoy trabajando muchísimo. Cuesta mucho que adaptarte a una vida con una destreza y cambiarla totalmente. Es bastante, es para elaborar mucho. Y en el 2017 tengo mi primera gira internacional con Pumitas a una pretemporada en Nueva Zelanda. Cuando vuelvo de ahí, me llaman al seleccionado de Tucumán, M18, ya con la 99, y donde salimos campeón. Y ahí arranca, creo que uno de los mejores años para mí, que fue el 2017, donde bueno, compartí por primera vez con Mateo, con Mateo Carreras, con Tommy Gallo, con Alex Torres, todos jugadores que hoy por hoy están jugando en Europa, en el alto nivel, eh, todo, así que ahí arranca. ¿Y cómo fue eso? Nos contaba la dificultad que tuvo cambiarte de posición, pero a partir de esa primera concentración, ¿cómo fue todo ese proceso que te llevó a seguir a jugar 3 mundiales con los Pumitas? Y nada, creo que cuando me llaman por primera vez al Pladar y el primer día Ricardo Lefort me dice, mirá, te tenés que cambiar de puesto, obviamente es algo opcional si vos querés o no. Y ahí se me han iluminado los ojos y era, ojo, me gustaría llegar a Pumita, no me acuerdo qué año es, creo que era ese año que los Pumitas salen tercero, la cama de Rubén Rico, de Domingo Miotti, de Juan Chimalía. Entonces era los Pumitas te inspiran a querer tener un objetivo más alto y en mi caso recién entraba y nada, y era una motivación plena de cambiar de posición, de querer llegar a ser como ellos, lo que veía en tele, de querer vivir eso. Y ahí creo que a mis 17 años arranca toda otra motivación y todo otro objetivo. El- y nada, y comenzaba a entrenar todos los días, me acuerdo. eh, que he compartido en el Pladar con muchos jugadores que me trataban de dar una mano en el cambio de posición, porque yo no tenía idea, no había ningún medio scrum en Tucumán para que me ayude. Y me acuerdo amigos que hoy por hoy tengo de long tenis, Diste Ferro, su hermano Matute, José Barros Sosa, eran todos jugadores grandes. eh, y que jugaban de 10 o de 15 me decían, che, mirá, el mediocrón la tiene que pasar así, la quiere así a la pelota. eh, ok, gracias. Iba sumando todo el tiempo eh, comentarios positivos para poder seguir laburando. Bien. em, Hablas mucho de todo, de todo este cambio de posición y de cómo tiene que haber cambiado tu vida deportiva. Al final, lo que vos decís, toda una vida jugando en una posición, te pasaba una que
es completamente diferente, la verdad, porque el 9 es un trabajo mm, muy laborioso. Me gustaría preguntarte, porque a la vez de todo este cambio de puesto ya empezaba eh, la profesionalidad, como vos dijiste, hasta el día, y, y se te da este cambio, por ejemplo, en 2020 del salto a Seibo, a la profesionalidad y después a Cafeteros. Me gustaría preguntarte por esa etapa en la que integrás tu primer plantel como profesional, sacando obviamente las concentraciones con los Pumitas. Y no he sentido tanto ese cambio de profesionalismo cuando me llamaron a Seibo porque, nada, al tener tres procesos de mundiales juveniles de Pumitas, he pasado por muchas concentraciones. Entonces era siempre vivir toda una semana, por ahí 2 semanas lo que duraban las concentraciones. Una pretemporada llegó a durar 21 días. Era todo vivir en un hotel, eh, estar lejos de tu familia. Sin duda estás cerca pero lejos, estar solo, compartir que tu nueva familia o tu nuevo amigo sean lo de ese equipo. Entonces por ahí no me pegó mucho cuando me tocó ir a Seibos. En Seibos sin duda, o sea, fue unos gran 3 meses. Vivíamos en Córdoba, teníamos unos dúplex. eh, Compartido entre cuatro jugadores. Y nada, seguíamos haciendo lo mismo que era ir a entrenar y volver. Entonces esa parte no me pegó mucho, lo que sí la de hacer nuevo amigo. Yo compartí ahí en Seibos compartí y viví junto a Igne Inchauspe, a Joaco Pelandini y a Tommy Albornoz. Y hoy por hoy son muy amigos míos. Bueno, con Tommy comparto del seleccionado tucumano juvenil, perdón, del seleccionado tucumano de mayores, hasta hoy Pumita, con Joaco Perandini he compartido, después me tocó compartir Pumitas. Sigo siendo amigo de él, de Inin Chaupe, hablamos bastante. Soy hincha de Olivos por él. Cosas así de que te dé el rugby y de que me ha dado el profesionalismo. Esta vida que voy a decir de Seibo. No la sufrí, incluso la agradezco bastante de que me hayas puesto con estos jugadores a la par. Sin duda, bueno, con Paco también estuve charlando, estuvo en una de las entrevistas. Eh, Siguiendo el paso de la profesionalidad que estamos hablando, tuviste una temporada en Cafetero, la 21 que fue, y ahí pasó al italiano. Me gustaría preguntarte por ese traspaso, me gustaría preguntarte por esa transferencia en la que vos pasás de jugar en la franquicia colombiana a emigrar hasta Europa. Cómo fue ese proceso del fichaje que se te cruzaba por la cabeza? Decir, che, me voy para acá, me voy solo, eh, al de, por ejemplo, arreglar el contrato, si lo hiciste con un representante, si vos por tu parte, eh, contanos un poquito cómo fue todo eso. La verdad que el 2021, cuando me llaman a cafetero, al principio estaba muy entusiasmado, lo he disfrutado mucho. Pero sin duda en el transcurso del torneo le estaba pasando mal. Era un equipo que no ganamos ningún partido. Me tocó compartir con 20 jugadores colombianos que, que el rugby no estaba tan desarrollado en ese momento. No lo sigo ahora, no sé cómo está ahora, pero en ese momento no estaba tan desarrollado. Entonces creo que venir de compartiendo con buenos jugadores o buenos entrenadores, eh, llegar a Cafetero fue bastante duro para mí y me tocó vivirlo en el medio del torneo y con una pandemia también que estábamos viviendo todos los argentinos, todo el mundo. Entonces eso fue duro y creo que ahí hice un clic de decir, no, o sea, no quiero seguir en este camino, quiero dar un salto al profesionalismo, que todos mis compañeros del 1 hasta el 30, del 1 hasta el 40, sean profesionales. Es muy difícil dar un salto desde Argentina, desde Tucumán sobre todo, que por ahí el torneo no es muy vistoso.
Y bueno, sin haber jugado en Puma o en Jaguares, que estaba en ese momento y se había caído por pandemia, al no jugar era difícil dar un salto a Europa. Entonces dije, me voy a donde sea. O sea, yo desde Europa voy a escalar. Si voy a no sé, a un torneo de Liga C, escalaré, y si voy a un torneo de Liga B, escalaré, y así, ese era mi objetivo. Entrar a Europa para poder desde ahí seguir creciendo. Y bueno, así fue que no tenía representante por medio de amigos, de Gabriel Azcárate, de sus contactos, de Federico Puerari, un entrenador de Uni que ahora está entrenando en Paraguay, todo por contacto. Llegar a contactarme con un club aquí de Italia y nada, vine, cuando me ofrecieron un contrato, dije sin duda, pero sin pensarlo, de que sí. No me interesaba la parte económica, de nada, pero quería dar un salto en mi vida como jugador. Quería dejar de jugar un torneo por 3 meses y volverme a Tucumán. Quería ya ser profesional. Creo que para eso me había entrenado tanto tiempo o he pasado por tantas concentraciones para el día de mañana poder dar un salto al profesionalismo. Bien, Gonchi, me interesa, capaz lo nombraste antes, que fue a tus 17 años que con esta charla para unirte al Pladar, pero me interesaría preguntarte concretamente si podés definir un momento en el que dijiste, che, me voy a dedicar 100% al rugby, voy a vivir del rugby, voy a darle toda mi vida y que sea tu trabajo, porque hoy en día el rugby la realidad es que es un trabajo para vos, ¿no? La verdad, no te, en el 2017 no fue el clip que hice para querer vivir el rugby. Yo trabajaba, tenía un emprendimiento con mi primer sueldo de Pumitas en el Mundial. Me acuerdo, patente eran 15.000 pesos en el 2017. Eh, compraba ropa en Buenos Aires y iba a Tucumán y la vendía. Y tenía un emprendimiento de lo cual lo llevé a cabo hasta el 2021, que fue cuando me fui a Europa. Entonces, la verdad, yo tenía la cabeza en jugar al rugby, en si me llamaban a concentraciones, bienvenido sea, en si me llamaban a un ceibo, a un cafetero, bienvenido sea, y después volvía. Y el salir campeón con mi club en el 2017 me hacía seguir queriendo estar en el club. Entonces no dedicarme al profesionalismo. Quería seguir disfrutando con mis amigos, con mi hermano, jugar en primera, salir campeón, ganar clásico, perderlos también, tener esa parte de que te da el aire, ganás, perdés, perder contra amigos. Entonces yo seguía con la cabeza amateur, fuera del rugby tenía un emprendimiento y después, fin de semana, una semana o 2 semanas me iba con alguna concentración, con una Argentina 15, un Jaguares 15, pero en el 2021 fue el clic que dije, no quiero volver a Tucumán y tener que seguir con el emprendimiento, la cosa ya se había puesto dura en la parte económica en Argentina, y dije, quiero jugar al rugby profesional y dedicarme 100% a esto, que es lo que me divierte. Ya había estado 5 meses con Cafetero y dije, quiero esta vida, o sea, de estudiar y ver rugby todo el día. Y ahí fue cuando mi cabeza dijo, me quiero dedicar a esto. Creo que lo de Pumas llegó más tarde y nada, y ahora metiendo para adelante. Bien, ya que estamos hablando de ese salto a Italia, Gonchi, me gustaría preguntarte por ese primer contrato que tenés en Europa. ¿Cómo jugó esto que hablamos? Por ahí la parte económica decís que no tenía tema, pero preguntarte cómo fue vivir con un sueldo ya en Europa, en otro país, en un país nuevo, en Italia, y cómo fue adaptarte a esto, al Y nada, sin duda fue algo nuevo para mí también, tener un contrato en moneda extranjera, en euro. No sabía cuánto ganaba un jugador, eh, mucho menos de ese nivel. Yo arranqué en el top 10 de Italia, que es la primera división de Italia, pero no es donde están las dos franquicias. Entonces no sabía cuánto ganaba un jugador, qué es lo que te daban, qué es lo que no te daban. Gracias a Dios era un buen contrato.
en el sentido, tenía auto, tenía un departamento y tenía un sueldo, creo que no necesitaba más, lo gastaba para comer. eh, y todo ese primer año fue muy nuevo, como te digo, como te repito, y sobre todo también para conocerme. Yo decía, ya había vivido solo, pero había vivido solo creo que 5 meses, pero estar 12 meses afuera sin ver a tu familia, en un cambio de horario que no podés hablar con tu amigo o con tu familia como si nada, hay cambio de horario, adaptarte al cocinarte todos los días, los 365 días del año, eh, a cosas así. No es duro, duro creo que es otra cosa, pero creo que es un cambio que tenés que hacer en tu vida y que te hace madurar sin duda como jugador. Y la parte económica, ir, nada, al vivir solo creo que estaba bien y poco a poco ir mejorando el contrato siempre y cuando el juego acompañe. Sin duda. Gonchi, ya que vamos a hablar un poquito personal, nombrás mucho a tu familia eh, y por de tu amigo, de Juaco, de Tommy, de toda la gente del rugby, seguro, imagino que son muy amigueros. Preguntarte cómo afectó el que haberte convertido en un jugador profesional, haber tenido que emigrar hacia Europa, cómo afectó a tu vida personal, eh, tanto de la amistad, de la familia, cómo afectó a tu cabeza un poco. La verdad que muy duro, sobre todo por mis amigos, porque soy de un club, de un grupo o de un grupo de amigos que la parte económica no es de las mejores cosas que tenemos. Entonces yo sabía que el día de que me iba no lo iba a volver a ver por 12 meses, por un año. Y eso sí afectó bastante. Quería saber de ellos, quería estar pendiente de Tucumán, o de qué hacían, dónde salían, o cómo salía el club. Eh, nada, quería estar constantemente, o cena de fin de año, me mandaban fotos con mi familia, todo. Y eso la verdad que es muy duro, que hay que aprender tuve que aprender a soltar. Le he pasado mal el primer año. eh, con mi familia un poco menos, un poco diferente, porque tenía la oportunidad de pagarle un pasaje o a mi papá o a mi mamá, o en los contratos se arregla, che, necesito 2 vuelos para mi familia. Entonces, gracias a Dios, en los primeros años me pudieron acompañar, me pudieron venir a visitar, así que, pero con respecto a mis amigos, sí, la verdad que se sufre bastante. En este paso a la profesionalidad, ¿tuviste algún apoyo psicológico por parte del club? Em, ¿Lo buscaste por tu cuenta? ¿O cómo sobrellevabas todo este impacto en la cabeza, en el cerebro, el tener que estar solo, ¿no? Al final, bueno, no se hace los compañeros seguramente en Italia, que estamos llenos de argentinos, tenías compañeros em, de Argentina, pero bueno, es realmente lo que vos decís, un cambio muy, muy difícil. No, los primeros años estaba acompañado por psicólogos, coaching, que es lo que se usa ahora. La verdad que estaba bastante bien. eh, aprendiendo mucho de la nueva vida, del vivir solo, de esa experiencia. También compartía con muchos, sobre todo tucumanos en ese equipo. Estaba Nico Esbroco, Javi Díaz. Entonces, nada, me sentía un poco también con amigos. Pero creo que todo arrancó a influenciar mucho en mi vida, en la parte psicológica, eh, al final de esta temporada, el 2022. Nada, por esto lo que sufría de ansiedad, de querer estar pendiente de Tucumán, de cuándo me vuelvo, de cuándo iba a ver mi familia, mis amigos. Todo eso creo que hace que te desenfoques un poco del rugby, que es tu vida y es tu trabajo. Entonces, si vos estás desenfocado en eso, seguramente el lo sufrí en otro aspecto de tu vida. Y yo lo he sufrido con lesiones. Me lesioné el hombro el último partido del torneo. eh, y cuando volví de la lesión del hombro, después de 5 meses,
el segundo partido me rompí la rodilla. Y ahí creo que entendí de que no estaba bien psicológicamente. eh, y ahí sí donde acudí a ayudas con psicólogos, coaching, constelaciones familiares. Quería encontrar, estar en un momento muy duro de mi vida y eran 12 meses fuera de la cancha, lesionado, con dolor, eh, y nada, y necesitaba encontrarle respuesta de por qué, de cómo solucionarlo, de cómo ayudarlo a futuro, y estaba con todo, como te digo, constelaciones familiares, psicólogo, coaching, leía, eh, hablando todo el tiempo con mi mamá, eh, completo. Me acerqué mucho a la iglesia. Mi familia es muy religiosa y me acerqué bastante más de todo tipo para darle una vuelta a lo que me estaba pasando. Bien, Gotti, un momento de empajonar la entrevista. Eh, Nada, me gustaría seguir un poco entrando en todo este tema, ya que bueno, que es realmente un tabú un poco, la psicología y los malos momentos que tiene que vivir el deportista profesional. Ni siquiera lo voy a dejar en el jugador, que además tiene, es un poquito peor. Em, pero me gustaría preguntarte sobre todo cómo fue que fuiste saliendo de eso. Como vos decís, una de las preguntas que te quería hacer era cómo superaste todas estas lesiones que sufriste, más fueron de un largo periodo de recuperación. Y, y bueno, cómo llega a tu cabeza de hoy en día. Cómo todas esas situaciones me imagino que te han hecho aprender muchísimo a tener la cabeza que tiene Gonchi hoy en día, ¿no? Nada, sin duda, por el hecho en sí, las lesiones hacen de que te fortalezca mentalmente. Porque después de una lesión, nadie te dice andar al fisio, recuperar la fuerza, la movilidad, volver a ser un jugador o volver a mover el hombro como lo tenías antes o volver a caminar con normalidad como antes. Nadie te lo dice. Si vos no lo haces, quedas rengo, quedas sin movilidad. Entonces es una fortaleza mental que te sale natural. Y después sí, con objetivos creo que fui saliendo. eh, Cuando tenía como objetivo volver a los Pumas, después de la lesión de rodilla, y estaba enfocado 100% en eso. Justo era el Mundial, se venía el Mundial 2023. Yo quería ver si llegaba a a la preparación del Mundial, que la preparación era en julio y yo iba a tener el alta para volver en agosto, pero quería achicarlo un mes. Entonces, creo que a medida de objetivos, iba día a día trabajando y esforzándome día a día para ver mejoras. Y en ese mismo momento estaba trabajando con una psicóloga que me ayudó bastante, por ahí a lidiar con los dolores, a aprender a caminar de nuevo, a aprender a correr de nuevo, a sentirme rengo, pesado, liviano, con muchas cosas y con todo ese marco y sin duda el apoyo de mi familia también. Nada, yo me fui a vivir a Buenos Aires por 2 meses, mi familia se vino para ayudarme, y con todo ese marco, eh, enfocarme en el rugby y la verdad que me iba enfocando, tenía objetivos claros y nada, y aquí estoy. El día de mañana sin duda da tus frutos, pero no sé si como jugador, pero sí como persona, sin duda. Genial, genial, Gonchi, sí, que es una parte creo que todos los jugadores de rugby que le has tocado vivir lesiones, que le ha tocado tener que emigrar, te van a entender y se van a saber poner en tu piel. Ya que nombraste a los Puma, me das pie para empezar a preguntar sobre esa etapa de tu carrera. Eh, Hemos llegado, ¿cómo fueron esas primeras llamadas? Sobre todo me interesa esa primera con los Pumas, tu primera convocatoria, tu debut, que además fue contra los... Me gusta preguntarte sobre eso, que te cruzaba sobre la piel al tener que debutar y además contra Pedro, que no es nada.
La primera convocatoria fue una concentración que era en pleno pandemia en el 2021. Después de haber jugado la Superliga con Cafetero, nos llamaron a una concentración que era más como una pretemporada, que estábamos todos aislados y hacíamos una pretemporada todo en grupos. Y yo estaba en Tucumán y nos fuimos en auto por la pandemia, no había aviones, no había nada. Nos fuimos hasta Buenos Aires. Y ahí le comenzó a agarrar el gustito de. Me ha comenzado a gustar estar en ese ambiente, adentro de ese equipo. No sé si no pertenecía, creo que en ese momento era simplemente una concentración, pero tenía el objetivo de seguir o de entrar a ese equipo. Me acuerdo que fue en el auto con Domingo Miotti, con el Tostor Orlando, con Tommy Lezana, bueno, con Tommy Albornoz, con Mateo, y yo decía, o sea, de compartir auto con ellos, quiero ahora vivirlo día a día, ¿me entendés? Y estaba muy entusiasmado. Y eso fue solamente una pretemporada y a la que después se iban al Rugby Championship, que se hace todo en Australia. Yo no quedo convocado, ellos se van y ganan por primera vez contra Nueva Zelanda. Y verlo desde mi casa, ese equipo con el que yo había entrenado, ganar por primera vez históricamente, con jugadores con los que había compartido, había debutado Sandy Chocobares y yo compartido Pumita, la concentración, todo, nada, era algo donde quería estar, ¿me entendés? Entonces ahí ha comenzado mi locura por los Pumas, por el profesionalismo, por todos jugaban en un alto nivel, por pandemia todos estaban yéndose afuera, cada uno a su respectivo club, y yo decía quiero lo mismo. Entonces ahí es donde se viene el salto y me voy afuera. Y en el 2000, eso fue en el 2020, perdón, y en el 2021 estaba aquí en Italia, en mi primer club, me acuerdo patente, estaba jugando a la Play. Y yo estaba jugando y uno de los chicos me dice, te están llamando, ¿quién? El entrenador de los Pumas, dale, digo yo. Nada, me pongo, sigo jugando al Play. ¿En serio? Bueno, bueno, lo digo. Lo dejo ahí. Nada, termino de jugar y cuando agarro el celular, me estaba llamando el entrenador de los Pumas, que era Nico Fernández Miranda. Yo digo, no, digo, yo no lo he atendido. Y ya arrancar con ese pensamiento, o sea, de pendejo, de disculpame, perdón, el, ¿qué le digo? Nadie me llama y me dice, mirá, por la lesión de Tommy Cubelli te queríamos convocar, no sé qué, venía al Championship del 2021. Y bueno, y ahí he arrancado con muchas cosas en la cabeza, siendo chico, sin haber tenido mi experiencia del profesionalismo. Venía sin jugar muchos meses por el tema de pandemia, de pasar a la Europa y Europa arrancaba el torneo en agosto, con muchas cosas. Y nada, de ahí fue la primera vez que entro al equipo de los Pumas y, y el día, bueno, me toca debutar en ese Championship contra Nueva Zelanda de Wim. Contanos un poco que Mario, y bueno, por ahí me imagino que va a entrar. Eh, Perdón, se cortó un poco, no te pude escuchar ahí. Voy de La vuelta. última parte. Que contanos un poco qué se te cruzó en la cabeza en ese vestuario. eh, y por ahí, bueno, me imagino que ibas a entrar, no podías pensar en cosas más que en el juego. Así que me gustaría preguntarte por ese vestuario antes, eh, de ese partido y por ese punto que tiene que haber sido con tus familiares, con llamadas con tus amigos. eh, un momento que me imagino para vos, ¿no? Sí, sin duda, algo increíble, pero algo inesperado. O sea, yo había ido por una lesión, eh, no había estado en todo el 2020 con el equipo. No conocía a algunos jugadores, los que eran de mi edad, pero no tenía esa afinidad como la tengo ahora. Estaba con mucha intriga, con miedo, si se lo puede decir, de que te salga algo mal, de que los entrenadores no esperen lo que querían que vos eras, eh, con muchas cosas en la cabeza, creo que de pensamiento de juvenil o de un jugador sin experiencia, rodeado de grandes jugadores. Me acuerdo que el primer viaje, cuando me llaman, nos vimos en un avión, no sé cuánto duró el avión, como 10 horas, Claro. y se me acerca Nico Sánchez y me dice, yo a Nico Sánchez no lo conocía, o sea, él toda la vida vivió en Europa, entonces yo no lo conocía, y me dice, Petizo, así no, Petizo.
Petizo, lo que necesité avísame, ¿no? Obvio, ¿me entendés? Y me acuerdo que en ese avión nos paramos con Mateo y lo fuimos a buscar. Y nadie me comenzaron a explicar, y él nos comenzaba a explicar el sistema de juego, los lanzamientos, las llamadas, todo. Y, y ahí como que he relajado un poco. Ok, si se me acerca Nico Sánchez, histórico de los Pumas, a ayudarme, vamos. Y así, y poco a poco, Gonza Bertranu también, muchísimo me comenzaba a ayudar, me daba tips, esto es así, los ejercicios son así, eh, y ahí comenzaba a calmar. Y el día del debut, la verdad, no lo esperaba, me convocan por primera vez para el partido, una alegría tremenda, los nervios me llevaban, el día del vestuario también, y te digo. Y nada, yo una vez que estaba en la cancha, la verdad que yo me olvido de esas cosas, de los nervios y de cómo entrar, todo. Una vez que estoy adentro de la cancha, o sea, en el banco de suplente, ya me olvido, ¿me entendés? Y resulta que se dan un par de lesiones, creo que calambre de Santi Cordero, no me acuerdo qué le pasa a Juanche Malía, o no me acuerdo quiénes son los jugadores que se lesionan y me dicen, tenés que entrar de Wim. Vamos, ¿entendés? Sí, Sí, no pasa nada, ¿me entendés? Vamos. Yo quería entrar y jugar, vamos. Y nada, me tocó tenerlo frente a Sebu Riz y a Rico Ivane. Y la verdad que yo lo veía por tele, ¿me entendés? Y tenerlo ahí, y ahí me he dado cuenta también lo que es estar al alto nivel, jugar en un equipo realmente profesional, estar físicamente y mentalmente preparado para ese momento, todo. La verdad que una alegría tremenda haber debutado. Lo disfruté con mis compañeros, con llamadas con mis familiares, todo, pero también creo que me llevé un gran aprendizaje de mi debut o de esa gira con Pumas. sí, además, bueno, lo que vos decís, esa funcionalidad por ahí de decir, tenés que entrar de win y te mandaste para adelante. Que me imagino que tiene que haber sido una historia hermosa para contar. Gonchi, siguiendo por la línea de la selección, me gustaría preguntarte por el himno nacional, que es algo que a nosotros Y nos hace poner la piel de gallina. Me gustaría preguntarte, en Pumita seguramente te ha tocado tener que escucharlo ya, así que con los Pumas no fue igual. Pero bueno, me gustaría saber que nos cuente un poco, sé que ponerlo en palabras, las sensaciones tiene que ser muy difícil, pero esa vez que con Pumita escuchaste por primera vez el himno, cada vez que salía a la cancha y en un partido, antes de entrar a jugar, tenés que escuchar el himno que se te recorre el cuerpo. la verdad, cada vez que escucho el himno o que se habla el himno o de que me hacen una pregunta sobre el himno, se me viene a la mente eh, en la cama de mi mamá, parado al frente de la tele viendo el Mundial 2007 de los Pumas de Oro, de los Pumas de Bronce, perdón, abrazado con mi hermano, cantando el himno. Y creo que eso es algo que se me viene a la mente siempre, haberlo escuchado en Pumita por primera vez y después en Pumas, no me cambia absolutamente nada. Para mí sigue siendo lo mismo, la misma imagen, la misma adrenalina, la misma emoción de mi familia, de mi hermano, de representar el país. Y sobre todo lo que más me gusta es cuando se juega de local, de que la gente corea el himno. Y ahí es donde voy a decir, esto es lo que somos, esto es lo que es Argentina, esto es lo que es nuestro país. Y, y a toda esta gente, también a nuestra familia, es la que nosotros inspiramos. Entonces, creo que vamos día a día y cada vez que suena el himno se nos viene a la cabeza esa gente y sin duda nuestra familia. Y eso es por lo que para mí representa. Y, y cada vez que lo escucho, ya sé, en el Mundial de Fútbol, cuando me tocaba verlo, eso es lo que se me vive, que todo jugador que lo escucho tiene la oportunidad de representar el país, sin duda creo que juega por lo que tiene al lado y por su familia, que es la que representa. Buenísimo, Gonchi. Me gustaría pasar un poco a la actualidad. La semana pasada, partido contra Francia, eh, partidazo.
eh, pero bueno, yo estaba ahí en la cancha, creo que éramos los ciento por ahí argentinos, un poquito más que había, una marea de franceses. Preguntarte qué se, o sea, yo al haber estado ahí, yo me quería morir, me estábamos viviendo porque no se podía estar en la tribuna, yo miraba para todos lados y eran pocas plaquitas que se veían celeste y blanca. Eh, Me gustaría preguntarte esa sensación, porque la tribuna, loco, era azul y roja, o sea, un ambiente brutal. Contame un poco qué se te cruzaba por las venas, además del partidazo que hicieron, que bueno, no se nos fue por nada. Y la verdad que algo tremendo. Creo que armaron un hermoso show en el Stade de France, los franceses. Eh, Me pasó también cuando fuimos a Sudáfrica, el último partido allá de visitante, o contra Irlanda en el Aviva. Son, son íconos del rugby que arman ese show y que la verdad es algo hermoso para disfrutarlo y para jugarlo. Gracias a Dios y la Virgen, me ha tocado jugar, estar adentro de los 23, y porque creo que es algo que un jugador de rugby siempre le va a gustar vivir esos momentos. Y nosotros ahí nos sentimos como equipo que estamos solos, ¿me entendés? Que somos los 45 con el staff, con los ayudantes, somos los 45 que estamos solos contra todos esos franceses, por ejemplo. Y eso también es lo que nos da, como argentinos, sin duda lo debes sentir. Creo que es el plus que nos da, estar rodeado de franceses o de visitantes, y, y nosotros sentimos, estamos nosotros, y vamos a demostrar que así como estamos, damos batalla a todos. Y creo que eso se vio en el partido. Una pena no habérselo llevado porque creo que iba a ser algo histórico, pero creo que estamos preparados para dar pelea y traernos grandes victorias. Desde luego, yo una me quería boxear con los 66.000 franceses que había. Em, Gonchi, este partido y todos los que te ha tocado jugar como profesional, me imagino que te has tenido que enfrentar con 9 pícaros, con 9 grandes, 9 más chiquitos, con 9 rápidos, más lentos. El anterior fin de semana, por ejemplo, te tocó enfrentar a Dupont, que me imagino que no tiene que ser nada fácil. Em, Preguntarte, bueno, como 9, ¿cómo estudias al que te va a tocar enfrente y, y cómo haces ese proceso antes de los partidos? Eh, yo también soy 9, entonces por eso esa, un poquito esto, cómo estudias al rival y en este caso un jugador como Dupont, eh, qué estrategia usan para intentar contrarrestarlo lo máximo posible, ¿no? Sin duda veo los partidos completos del equipo contra el que me toca jugar. Una vez que lo veo completo al partido, ahí sí paso a una visión más específica sobre el rol, sobre el 10, por ejemplo, si un 10 que juega atrás, que pisa para adentro, para así cubro el interno de nuestro 10 o de algún forward, eh, si tira sombrerito, ok, no pisa tanto para adentro, pero tira sombrerito, tengo que tener cuidado. Y con el 9 me pasa lo mismo, esos dos jugadores son lo que más veo porque lo que más cerca tiene el 9 en parte de defensa. Entonces eso es lo que me tocaba ver, como me descrono dónde marca, si marca por atrás, si marca pegado a la línea, si en ataque pasa desde el piso, corre la base, levanta la pelota antes de pasarla. Y me gusta, eso sí, estudiarlo mucho. En esas cosas me fijo. Por ejemplo, no sé, lo veo a Conor Murray, levanta la pelota antes de pasarla, y Gibson Park la tira desde el piso. Dupont tira desde el piso, pero desde un lado va hacia el otro, desde derecha hacia izquierda. Sé que levanta y corre para probar a ir él. Son cosas de que la voy viendo, pero no simplemente de Dupont. O sea, lo que te digo, te dije de Conor Murray, de Gibson Park, de Dupont, porque me gusta ver el rugby, porque al verlo tanto tiempo por la tele, hay cosas de que lo hacen siempre. Entonces a la hora de enfrentarlo, creo que trata de tomar ese estudio para poder contrarrestar que le salga bien o que lo hagan. Creo que en el partido contra Francia
lo pude contrarrestar en eso, pero sin duda hay un sombrerito que nos tira DuPont desde el rack, que lo tira bastante y me la comí, terminé en track, ¿me entendés? Bueno, Hay cosas de que se puede, otras que no, no sé, ¿me entendés? Pero me gusta ver y me gusta analizar bastante el rival. sí, antes también habías mencionado este paso a la profesionalidad, ese tiempo por ahí para estudiar y para vivir el rugby, por tu rutina en concentraciones, tu rutina con el Cebre. ¿Cuántas horas crees que le dedicas al rugby? Ya sea desde que te levantás por la mañana, evidentemente tendrás la sensación de tener un grupal, pero vos también, ¿cuánto tiempo metés desde casa? Decís que ves muchos partidos. Y en mi casa, fuera, te hablo fuera de la parte que me toca entrenar, hay veces que entrenamos 5 horas, 6 horas, 4 horas, depende del día. Después en mi casa hay momentos de que estoy colapsado el rugby y de que no me gusta ver nada. Y hay otros momentos de que sí, que estoy todo el día viendo. Son momentos en mi vida, no sé. Es como llega fin de año que estás cansado de laburo. O sea, me pasa un poco. Y fuera del rugby veo todos los días veo el entrenamiento que hacemos ese mismo día, los feedback que te mandan los entrenadores, ya sea aquí en Cebre o en Puma, donde me tengo que estar. Y después cuando llega el fin de semana lo veo como un buen plan a ver el rugby, no a analizarlo. El fin de semana, por ejemplo, me vi todos los partidos que había. Lo vi a Vannes contra la Rochelle. ¿Qué más vi? Vannes, Rochelle, Toulouse. Lo vi a Santi Chocobares, lo vi el domingo a Bayón de Mateo, lo he vuelto a ver al partido que he jugado yo, entonces me he visto 4 partidos en un fin de semana, ¿me entendés? Eso me divierte, eso con unos mates, con unos amigos, con una charla, eso sí me divierte. Pero bueno, no dejas de aprender viendo, entonces sigue siendo como un poco de entrenamiento, todo, pero le dedico no sé si tanto tiempo. Cuando estoy con pilas sí le dedico un poco más. Bien, un chiste más. Esto me gustaría preguntarte em, sobre específicamente el 9, que por ejemplo, cambiar ese momento, Perdón, se cortó un poco. sí, que por ejemplo, más específicamente hablando del 9, vos te tuviste que cambiar de posición y todo, y hoy en día me imagino que uno siempre pasa por perfección. ¿Cuáles son las habilidades eh, más cruciales que tiene que tener un 9, las que, por ejemplo, te centraste aquel día en el que te dijeron, che, te queremos, pero de 9 en la selección, y hoy en día en cuáles te estás centrando? Y en ese momento me había enfocado mucho en la destreza, en el pase. El pase de abajo me parecía muy difícil. eh, me tenía mucho dolor de espalda, no estaba acostumbrado a jugar todo el tiempo agachado. O no estaba acostumbrado tampoco a estar. Claro, si yo no estaba, nadie le abría la pelota. Entonces esas dos facetas no la tenía como jugador de mediocampo. Creo que hay una Nico Fernández Miranda me ayudó, me exigió mucho en el pase, pero Quique Pichot en Pumita en el estar arriba de la pelota, en la parte física, el estar arriba, en mover las piernas. Entonces creo que son dos cosas clave que necesita un jugador y que en ese momento me estaba enfocando mucho. Y ahora me estoy enfocando mucho en el uso en el uso del pie, que yo tampoco estaba acostumbrado y que en ese momento por ahí no se usaba tanto los cajones o las bombas arriba del 9 y ahora se usa todo el tiempo. Entonces, eso es lo que estoy perfeccionando hoy por hoy, enfocándome mucho, sin dejar atrás todas las otras destrezas. Bien. Conchi, me gustaría preguntarte ahora, volver un poquito atrás, pero bueno, sin sacar el foco también de hoy en día. Me gustaría preguntarte el mejor momento de tu vida como deportista. Has vivido, bueno, el campeonato con los Pumitas, estos partidos con los Pumas, campeonato con tu club. Em, si podés elegir uno, el que sea más significativo para vos, ¿cuál sería? Y también, al lado de esta pregunta,
me gustaría preguntarte qué significa tu natación y gimnasia para vos, qué es lo que sentís cuando pensás en el club. Te lo respondo con dos mejores momentos que he vivido en la parte deportiva, que uno y el primero sin duda es el campeonato con mi club, porque eso es lo que representa para mí, natación, eh, poder compartirlo con mi hermano y sobre todo con mi familia, que estaban todos afuera, dar una alegría, devolverle una alegría al club después de 21 años, y con mi objetivo que era debutar en primero, jugar en primera, que me había pasado ese mismo año. Creo que fue toda una alegría enorme, eh, y eso va a quedar marcado para toda mi vida y sin duda hoy y el día de mañana va a ser lo mejor, el mejor recuerdo rugbyístico que voy a tener. Y de segundo pongo la victoria en Sudáfrica, la victoria contra Sudáfrica, de los Pumas, que fue en Santiago este último año, porque me tocó jugar, porque nos tocó ganar, pero sin duda porque tenía a mi familia afuera, que de todos los partidos que tuvimos en Argentina, eh, fue el único partido donde estaban mis tres abuelos, mis tíos, mis viejos, mis hermanos, mis sobrinos, donde tenía a mi familia completa. Y creo que devolverle todo el apoyo que ellos me han dado toda la vida, devolvérselo con una victoria, creo que para mí es inigualable. Bien, y natación y gimnasia, tu club, eh, contanos, qué se te cruza por la cabeza cuando pensás en él? ¿Qué significa para vos como jugador y como persona, ¿no? Nada, es familia, es amistad. Natación es eso. No sé si un club, que ha ganado muchas cosas, es histórico, el más antiguo de Tucumán, eso sin duda, pero está caracterizado porque es un club de familia y de amigos. Y, y eso es lo que se me viene a la cabeza cuando tengo que hablar de natación. Y cuando tengo que recordar momentos, jugar con amigos, eso es lo que yo me voy a llevar siempre del club, que es jugar con amigos. Y yo tengo muchos amigos en Tucumán, pero mi grupo es de mi club, ¿me entendés? Y es el de la primera de mi club, no de mi camada. El de la primera de mi club, que están ahí jugadores de mi camada, más grandes, más chicos. Me llevo sin duda un recuerdo de las vacaciones 2019, que fuimos 20 amigos de vacaciones. El más chico era yo de camada 99 y el más grande era camada 87, creo. Y eso es lo que representa para mí, que no importa la edad, sino es la amistad que se genera en ese club y que a lo cual yo amo mucho y voy a estar siempre agradecido, nada, por cómo me ha formado como jugador y sobre todo como persona. Qué lindo todo lo que contás. Todo, eh, el club para nosotros se vuelve, ya era importante. Conchi, ya para ir terminando, me quedan solo un par de preguntitas nada más y te dejo tranquilo. Sí, no hay drama. Ya que estamos recordando y trayendo anécdotas del pasado, me gustaría si se te puede ocurrir alguna anécdota graciosa, alguna anécdota loca que te haya tocado vivir en el rugby. Mu- pero bueno, por ejemplo, vos has estado concentraciones en todo con la selección, alguna anécdota que se te haya grabado a fuego en la cabeza, sin quemar a nadie, ¿no? Obviamente, la que se te ocurra. No, una anécdota divertida que la cuento bastante, que la primera gira nos vamos a París, yo no conocía París, eh, no hablaba inglés, no hablaba francés, era bastante difícil moverse por París, y estaba con uno de los tucumanos y nos íbamos caminando a la Torre Eiffel y estaban eso lo que hacen, no sé si es truco,
una estafa, la estafa esa con los vasitos y que poner una pelota en el medio. Sí, 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 sí. Esa la jugaba. Sí, yo había tenido un recuerdo que esa era una estafa. Nada, entonces estaba con con el tucumano y me dice, no, mira eso. Le digo, no, no te metas ahí. Le digo yo, es una estafa, mira, le digo yo. Esa chica, ese chico y todo están con el chico que hace el jueguito. No, pero está loco, la pelota está ahí. Pero no, no, te lo juro, no te metas, no sé qué. Dale, dale. Me dicen, no, 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 yo no me voy a meter, le digo. Me prestas 50 euros, 50 euros en el 2017. Me dolía el alma a mí, prestarle 50 euros. Y le digo, no, hermano, no te metas, no seas boludo, o sea, la pelota no va a estar, no sé qué. No, no está ahí, te lo juro. Bueno, tomá, me lo devolvemos. Sí, 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 me dice, tomá, le digo, tomá. Y ha ido y obviamente ha perdido. Y la cara de desilusión del vago, o sea, de mi amigo en la desilusión, me mira así. Te he dicho, amigo, le digo, ¿qué querés que te diga? Y una anécdota de cada vez que vamos a París y yo lo veo a todo este tan que estafa, no me la quiero hacer, le digo, si ya la conozco, ¿me entendés? Y nada, son recuerdos que tengo y que me quedan con mis amigos, ¿me entendés? Seguro, seguro que son lo más lindo al final, ¿no? Que nos da el deporte. Eh, bueno, Gonchi, ya, ya para terminar, me gustaría preguntarte específicamente como nueve, mm, que le des un consejo, que le dé un consejo tanto a los nueve como a cualquier chico que es tan juvenil, que está pensando en dedicarse al rugby profesional, que le dé un consejo que lo ayudaría a convertirse en jugador profesional, a los nueve por ahí, a centrarse, que es lo que vos que es mejor para el juego, eh, para todo el que esté pensando en la posibilidad de jugar. Sin duda que entrenen, que se pongan objetivos, pero que disfruten del rugby y sobre todo creo que se está perdiendo un poco eso del objetivo. Es como vos decís, mucha gente que se está poniendo el objetivo de jugar al rugby profesional, pero creo que están salteando unas partes que jugar en la primera de su club o representar a su club. Yo creo que sin duda me pondré ese objetivo primero, entrenarme, disfrutarlo y jugar con amigos en mi club para que el día de mañana, si estoy jugando un buen nivel en la primera división, ya sea en la Urba, en Tucumán, en Mendoza o en Córdoba, es decir, listo, he cumplido una etapa, me gustaría dar un salto. Y creo que como profesional no hay que saltearse etapas, hay que vivirla y seguir. Yo tengo una frase que perseveres triunfará, que seguir entrenando y seguir laburando para que el día de mañana te des tus frutos, ya sea a nivel profesional o a nivel amateur en el club. Y con 9, Gonchi, metiste mucho tiempo de tu vida, perdón, a entrenar las destrezas. Bueno, ¿qué recomendación nos puede dar a los que somos nueve? Nada, yo sin dudas veo mucho rugby, que es lo que al 9 el 9 creo que su juego es la toma de decisiones. Y vos tenés todo el tiempo toma de decisiones. Y creo que eso lo aprendes viendo el rugby, cómo decide el otro jugador o qué es lo que hace, o tomar cosas de los otros equipos. Entonces, ver para entender cómo juega un equipo, cómo juegue la apertura, eh, cómo correr una pelota, cómo patearla. Eso sin duda, creo que viendo se aprende mucho y después la destreza para mí son fundamentales. Hoy por hoy que me doy cuenta del tiempo que he perdido no trabajar intensamente en mi destreza del pase y de cajón, que hoy por hoy me cuestan y a este nivel ya la sigo trabajando con esa intensidad, pero ya la debería haber tenido incorporada en mí. Perfecto, Gonchi, perfecto. Bueno, parte nada más que agradecerte. Creo que fue una entrevista completa. A mí personalmente es un sueño como nueve hablando con vos. Antes que nada, antes de terminar, perdón, me gustaría cederte una última a la palabra para que si hay algo que no hayamos hablado que te gustaría compartir, lo hagas para dar un mensaje, para mandar un saludo, em, para lo que vos quieras, como quieras terminar la entrevista. Y para, por último,
nominar a tres personas, a tres jugadores. Como te dije, acá estuvo Joaco Belandini, estuvo Jero Pisciantelli. em, Tres jugadores que creo que puede ser, va a ser bueno a charlar un ratito conmigo. Nada, perfecto, muchas gracias. Y creo que terminar la parte con cuando hablamos de la psicología, del ayudo para salir de esas lesiones que yo tuve, pero sin duda que de contarle de que hoy por hoy sigo trabajando con un con una psicóloga deportiva. eh, no para salir o para ayudarme a salir de, no sé, de alguna lesión, sino para poder mantenerme en este nivel. Creo que es fundamental por las presiones, por lo que requiere este nivel, por la atención o por el enfoque que requiere el rugby internacional o profesional. Creo que la psicología o el coaching no te ayuda simplemente para superar algún momento difícil, sino también para mantenerse en ese momento, en ese alto nivel, o si no, encontrar ese alto nivel. Y creo que para un jugador profesional que vive afuera, que vive solo y que juega a este nivel, creo que es fundamental. Y nada, contarle eso de que no se me cae nada por decirlo y por abrirme a que yo estoy a favor de que la parte mental también se entrena y se necesita estar bien. Y después nomino a Santi Chocobares, Bauti Pedemonte y Joaco de la Vega, tres jugadores que están en Francia, que son muy amigos míos y que creo que están en la misma etapa mía y que la charla podría ser interesante. Buenísimo, Conchi. Bueno, eh, de vuelta, para terminar, agradecerte muchísimo por y a todos los que nos están escuchando. Una entrevista, espero que les haya gustado. Intentamos romper con esa barrera que tiene el rugby, contar lo bueno y lo malo eh, que tiene la vida del deportista. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por invitarme y por tu tiempo.